Vamos a ver ahora integración numérica. Ustedes han visto esto en su curso de análisis numérico, han visto los métodos de las reglas de Simpson, han visto Euler, han visto Runge-Kutta con coeficientes de Kutta, en fin, han visto eso, ¿no? Nosotros aquí vamos a ver un método que es muy apropiado para el método de elementos finitos, y es el método de la cuadratura de Gauss y alguna variante como es el método de la cuadratura de Newton-Cotes. ¿De acuerdo? Y lo vamos a hacer así, rapidito, porque ustedes ya tienen idea del asunto. ¿Por qué digo que es adecuado para elementos finitos? Porque trabaja este método en coordenadas naturales. Por eso, veamos. Ahí está, el método de la cuadratura de Newton-Cotes, ¿no? ¿Qué hace este Newton-Cotes? En realidad, esta es la expresión 829 que nos permite integrar numéricamente una función, pero, repito, en coordenadas naturales, es decir, desde -1 hasta 1. ¿Qué hace? Lo que hace es interpolar la función que queremos integrar mediante un número de puntos n, ¿sí? Si queremos interpolar esa función con n valores, entonces nuestro polinomio de interpolación va a ser de grado n menos 1. Y su error para Cotes será función de h, que h es el tamaño del paso elevado a la n. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí la expresión de la integral numérica y igual a la integral de 1 a -1 de f de psi por la diferencial de psi. Eso es igual a la sumatoria de 1 hasta n de HI. ¿Qué es HI? Se llama factor de ponderación o de peso por la función de psi. ¿Qué es psi? Psi son los puntos de Gauss o puntos de muestreo. Y esta expresión, como es una aproximación, tiene un residuo, o sea, no es exacta, ¿no? No es exacta, tiene un residuo. Pero nosotros por conveniencia decimos que ese residuo es igual a 0. ¿De acuerdo? Bien. Por ejemplo, ¿qué pasa si n igual a 2? ¿Cómo integraríamos? La integral va a ser entre f de menos 1 y f de 1. Y de ahí sale la regla del trapecio de Simpson. Si n igual a 3, tenemos la regla del tercio de Simpson también. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es esto. Con el método de Newton-Cotes,
Lo que voy a hacer es discretizar mi curva en un paso de un mismo tamaño, con un paso de un mismo tamaño. ¿De acuerdo? Entonces eso facilita mucho la solución del problema. Sin embargo, también yo podría utilizar un paso diferente, como están viendo en el inciso B. Ese paso diferente es el que utiliza el método de la cuadratura de Gauss misma. Y entonces aquí hay un problemita. ¿Cuál es? Imagínate en esta curva que aquí esta meseta, este valle, sea más profundo y en un intervalo más pequeñito. O sea, digamos, vamos a pensar en esto, en que la curva viene así, así. Épale. De nuevo voy a hacer así. Digamos que sea así, ¿sí? Entonces, fíjense en el intervalo de entre 3 y 4, nos estamos comiendo toda este valle, ¿sí? Como nos estamos comiendo ese valle, no lo va a considerar y nuestro resultado no va a ser el correcto. Ese es uno de los problemitas de Newton, de Gauss, de la cuadratura de Gauss, que puede ser una ventaja también, ¿no ves? Porque yo puedo discretizar para este sectorcito en elementos más pequeñitos. Ah, y ahí voy a tener buen resultado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué cositas tenemos que tomar en cuenta? Que el método de integración de la cuadratura de Gauss trabaja en coordenadas naturales y su ecuación, su expresión es esta: la sumatoria de 1 hasta n de unos factores de ponderación por la función evaluada en unos puntos de muestreo o de Gauss, que los vamos a eh, deducir, ¿ya? Los vamos a deducir. Entonces teníamos ahí para N4 esta otra fórmula, ¿verdad? De la integración. Y finalmente tenemos la cuadratura de Gauss, que va a tener, voy a ir mostrando, los factores o los puntos de Gauss o de muestreo están con la letra A y los factores de ponderación con la letra H. ¿Sí? Por ejemplo, para N1, A es 0 y H es 2. Para N2, A es 0.5773, es 1 sobre raíz de 3. Y H es 1. Entonces, vamos a ir nosotros calculando estos valores y ustedes van a llenar esta tablita. Les voy a pedir hasta n igual a 4, nada más. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Así de simple. Simplemente hay que utilizar esta expresión y las funciones de interpolación.
nada más. Entonces, les decía, por ejemplo, con la cuadratura de Gauss, si tenemos un número de puntos n para, ¿cómo se llama? Para interpolar una curva, el polinomio de interpolación resultante va a tener el orden 2n menos 1. Y el error va a ser función del paso h elevado a la 2n. ¿Sí? Entonces, Gauss un poquito menos preciso eh, que Newton Cotes. La misma idea podemos utilizar para integrales dobles y lo propio para integrales triples. No nos vamos a hacer más lío. Un poquito más vamos a ver de esto y listo. Vamos a aplicar. Bien. Yo quisiera aplicar el método de integración numérica de la cuadratura de Gauss o Newton Cotes para integrales no en coordenadas naturales, sino generales. Ahí está la integral desde A a B de f de R, dr, es igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de BWI es SH, ¿no? Factores de ponderación o de peso por f, la función evaluada en los puntos RI. ¿Qué son los puntos RI? Los puntos de Gauss o de muestreo, más un residuo, Rn. Para poder hallar los factores de peso o ponderación BWI y los puntos de Gauss, se propone este polinomio de interpolación en la cuadratura de Newton-Cotes. ¿Qué dice? La integral de menos 1 a 1 del polinomio de interpolación, que es similar al de Lagrange, multiplicado por r a la k de r es igual a 0, donde k varía desde 0 hasta n menos 1. Por ejemplo, si n fuese 2, entonces tendríamos n2 menos 1, 1. K valdría 0 y 1. Nada más. Bueno, para encontrar los puntos de muestreo o los puntos de Gauss, se utiliza esto. RI' va a ser igual al límite inferior más el límite superior medios más el límite superior menos el inferior medios por RI. RI es para coordenadas naturales. RI se encuentra cuando se utiliza BWI' es igual al límite superior menos el inferior, B menos A, medios, por el factor de peso o ponderación encontrado en coordenadas naturales. De esta manera, donde BWI es igual a la integral de menos 1 a 1 de las funciones de interpolación de Lagrange, LI, función de R, dr, y donde I varía desde 1 hasta N. Copiarse esto, por favor, porque esto es muy útil. Vamos a aplicar ahora directamente, no vamos a hacer mayor drama.
Dice hallar los factores de peso o ponderación BWI y los puntos de Gauss o de muestreo RI para un número de puntos de interpolación N1 por el método de la cuadratura de Gauss. Bueno, interpolar una curva con un punto, eso es un absurdo, pero vamos a ver, ¿no? Según Gauss, el orden del polinomio es 2n menos 1, o sea, 2 menos 1, 1. El polinomio de interpolación sería una recta. Aquí está, f de r igual a alfa sub 0 más alfa 1 r, nuestro polinomio de interpolación. Aplicamos la fórmula que es esta, ¿no? O esta. No hay problema. Y decimos nuestro residuo Rn va a ser igual a 0. ¿Qué vamos a tener? La integral de menos 1 a 1 de alfa 0 más alfa 1 r dr es igual al factor de ponderación BW1, ¿sí? Decía, a ver, fijarse, la sumatoria de 1 hasta n. Como tenemos un puntito nomás, entonces es BW1. Alfa 0 más alfa 1 R1. ¿Sí? Entonces integramos. Vamos a integrar. Como sabemos integrar, aplicando los métodos. Pero alguien va a decir, pero ingeniero, ¿acaso no es numéricamente que tenemos que integrar? Claro, sí, pero necesito conocer estos puntos de muestreo y estos puntos de Gauss R1 y BW1, los puntos de peso o ponderación. Integro. ¿Y qué voy a tener? 2 alfa 0 es igual a BW1 alfa 0 más BW1 alfa 1 R1. Voy a pasar al otro miembro 2 alfa 0 y voy a factorizar alfa 0. Voy a tener alfa 0 por BW1 menos 2 más BW1 alfa 1 R1 igual a 0. ¿Sí? En esta expresión, jóvenes, ¿qué tendría que suceder para que esta suma sea 0? No lo puedo saber con exactitud, pero entonces voy a decir, va a ser 0 alfa 0 por BW1 menos 2 y también va a ser 0 BW1 alfa 1 R1. Los dos van a ser 0. Es lo que me queda para decir, porque tengo dos incógnitas y una sola ecuación. Bueno, entonces alfa sub 0 por BW1 menos 2, eso va a ser igual a 0. Ahora, alfa sub 0 está multiplicando a BW1 menos 2. Si igualamos a 0, podemos cancelar alfa sub 0, ¿verdad? Y me va a quedar BW1 menos 2 igual a 0, de donde BW1 es igual a 2. Listo, hemos encontrado el factor de ponderación o de peso. Ahora BW1 alfa 1 R1 igual a 0. Ya hemos visto que BW1 no es 0, vale 2. Y tampoco puede ser 0 alfa 1, porque si fuera 0 no hay recta, ¿no? No hay polinomio de interpolación. Entonces, el único que puede ser 0 es R1. R1 igual a 0. Entonces, fijarse, ya hemos completado un valor de la tablita. ¿Sí? Para N1, BW1 es 2 y R1 es 0.
Aquí está como A y H. Pero un poquito complicado este asunto, ¿no? Tengo que hacer suposiciones. Con un cierto criterio tengo que hacer esas suposiciones. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, hallar los factores de peso o ponderación BWI y los puntos de Gauss o de muestreo RI para un número de puntos de interpolación n igual a 2 por el método de la cuadratura de Gauss. Ahora, yo voy a proponer esta función de interpolación. El polinomio de interpolación, según la cuadratura de Gauss, debe tener un orden de 2n menos 1, o sea, 4 menos 1, 3. Pero yo no voy a trabajar con un polinomio de grado 3, sino voy a trabajar con un polinomio de grado 2. Porque no me dicen obligatoriamente tiene que ser de grado 3, no. Me dicen debería ser de grado 3. Pero yo quiero que sea de grado 2. Muy bien. Entonces aplicamos esta integral. La integral de menos 1 a 1 de f de r. F de r. Nuestro f de r es alfa sub 0 más alfa 1 r más alfa 2 r cuadrado. Aquí está. Dr. Eso va a ser igual a W1 por alfa sub 0 más alfa 1 R1 más alfa 2 R1 al cuadrado más W2 por alfa 0 más alfa 1 por R2 más alfa 2 por R2 al cuadrado. Muy bien. Voy a integrar. La integral de alfa 1 R es 0 por los límites. Alfa 0, integrando, vamos a tener 2 alfa 0. Y alfa 2 R cuadrado va a ser 2 tercios de alfa 2. Entonces, eso va a ser igual a BW1 por alfa sub 0 más alfa 1 R1 más alfa 2 R1 al cuadrado más BW2 por alfa 0 más alfa 1 R2 más alfa 2 R2 al cuadrado. Voy a pasar al otro miembro, 2 alfa sub 0 más 2 tercios de alfa sub 2. Y voy a factorizar alfa sub 0 y alfa sub 2. ¿Qué voy a tener? Voy a tener alfa sub 0 que multiplica a BW1 más BW2 menos 2. Más, ahora voy a factorizar alfa 1. Alfa 1 va a ser igual, va a multiplicar, quiero decir, a BW1 R1 más BW2 R2. Y finalmente factorizo alfa 2 más alfa 2 que multiplica a que multiplica a menos 2 tercios, al final está, ¿no? Más BW1 R1 al cuadrado más BW2 R2 al cuadrado, todo igual a 0. Entonces ahora otra vez debo decir, esta suma es 0, si este valor es 0, el primer sumando es 0, si el segundo sumando es 0 y el tercer sumando también es 0. Copiarse.
¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? El residuo siempre lo vamos a hacer cero. ¿De acuerdo? Siempre. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Ingeniero, buen día, una consulta. Sí, dime. Al inicio dijimos, en el segundo ejercicio dijimos que el grado del polinomio tenía que ser 3, pero lo considero 2, ¿verdad? Sí. En el ejercicio 1 podríamos hacer lo mismo, es decir... No, porque si no tendríamos pues solo alfa, cero. No, no podemos hacer eso. ¿Ya? Ok, ingeniero. Y cuando es más de 3, digamos 4, 5, ya no podemos aplicar esa consideración, ¿no? ¿O es que se puede aún? Se puede, pero con un cierto criterio. ¿Ya? Ok, ingeniero. No es bajarle nomás, es con un cierto criterio. Ustedes van a intentar resolver con un polinomio de grado 3, o sea, alfa 0 más alfa 1R más alfa 2R cuadrado más alfa 3R al cubo. Van a intentar resolver, ¿ya? Está bien, ingeniero, gracias. Bien, entonces ahora voy a tener un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Ahí está. Fíjense, de aquí, esto es igual a 0. Por lo tanto, puedo cancelar alfa sub 0 y me va a quedar BW1 más BW2 igual, menos 2 igual a 0. O si quieren, BW1 más BW2 igual a 2. Aquí está. Luego voy a tener alfa 1 que multiplica a BW1 R1 más BW2 R2 igual a 0. Igual cancelamos alfa 2 o digo alfa 1. Y voy a tener BW1 R1 más BW2 R2 igual a 0. Y finalmente, BW2 que multiplica a, como se iguala a 0, BW2, chao. BW1 R1 al cuadrado más BW2 R2 al cuadrado menos 2 tercios igual 0. ¿Sí? Tengo un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas, BW1, BW2, R1 y R2. Ahora voy a decir lo siguiente. Estos factores de peso o ponderación son eso, son factores en porcentaje, ¿sí? El porcentaje máximo debe ser el 100% o 1, ¿verdad? Entonces, ahora voy a decir lo siguiente. Para mí, en este problema, BW1 va a ser igual a BW2. Entonces, eso quiere decir que ambos valen 1. Ya estoy introduciendo una suposición que es correcta, pero suposición es medio, ¿no? Bueno, reemplazamos en la segunda expresión y ¿qué vamos a tener? R1 más R2 igual a 0, de donde R2 va a ser igual a menos R1. Reemplazamos todo eso en la tercera expresión y ¿qué vamos a tener? R1 menos, más R1 al cuadrado menos 2 tercios igual a 0.
Entonces voy a tener 2 veces R1 al cuadrado igual a 2/3. El 2 con el 2 se va y R1 va a ser igual a más menos 1 sobre raíz de 3. Si tomamos el positivo, R2 va a ser igual a menos 1 sobre raíz de 3. Entonces ya tenemos los factores de ponderación. Para N2, W vale 1 y los puntos de muestreo más menos 1 sobre raíz de 3, que es 0,57 y algo. ¿Dónde está? Ahí está. Para N2, alfa es más menos, aquí está, más menos 0,5773, o sea, 1 sobre raíz de 3. Y W o H, 1. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Se entiende? No, perdón, igual a 3. No, perdón, me estoy confundiendo. Otros números que igual me hubiesen dado. Ya, escuchar. Como son factores de peso, de ponderación, su valor máximo debe ser 1. No puede ser 5, 10, no. 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué juego de números podría hacer que W 1 y 2 sea 1? O sea, aquí yo tengo 1 más 1, 2. ¿No ve? Podría decir yo W 1.2 y W1 y W2 0.8. No puedo, ¿por qué? Porque máximo el factor de ponderación debe ser 1, el 100%. De ahí para abajo. Claro, en el anterior caso, teníamos que W es 2, ¿sí? Es 2 porque tenemos un puntito, nada más. Es el único caso, digamos, particular. Pero después de ahí en adelante, W no puede ser pues mayor al 100%, no puede. Entonces no podría decir yo, digamos, 1,5 W1 y W2 0,5, también suma 2, ¿no? No. Tiene que ser de 1 para abajo. Entonces no hay vuelta, va a ser 1 para ambos. ¿Sí? Está bien, ingeniero, muchas gracias. ¿Por qué? Bien, esa, digamos, es la dificultad con el método de la cuadratura de Gauss. El jueves vamos a ver el método de la cuadratura de Newton-Cotes, donde ahí no tengo que suponer nada. Todo sale naturalmente. Pero eso lo vamos a ver el jueves. Aquí está el problemita, lo vamos a ver el día jueves. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, ahí nomás quedaremos y los vería el día jueves. Hasta el jueves, señores. Hasta el jueves, ingeniero.